Entonces, como les acabo de decir, esto siempre se mira desde el punto de vista secular, le agrada a la gente, usa mucho el asunto de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y todas esas cosas. Entonces, no se va más allá de las palabras de Jesús, porque las palabras de Jesús no apuntan a una cuestión material, va más allá, va más allá. Y esto espero que Dios nos dé revelación ahora para entender lo profundo que hay en estas cosas. Entonces parto, bienvenida a la historia, parto a compartir pantalla con ustedes para obtener un estudio que vendría siendo el estudio 52. Qué increíble cuando uno empieza a mirar la palabra de Dios y la empieza como a mirarla en los detallitos. Uno no deja de sorprenderse de ver cómo Dios actúa sobre las cosas. Y esto no deja de ser una sorpresa, porque en cada momento que viene Jesús hay una enseñanza importante. Entonces, con Misterio de Bethesda, eh, eh, ahí podemos apreciar de que nosotros somos bendecidos al contar con un apoyo y el Señor está hablando en muchos países. Entonces, Misterio de Bethesda de Viña del Mar, está conmigo. Y el de la serie el Evangelio de Marcos número 52. Como esto tiene una grabación, como esto está siendo grabado, y lo van a ver otras personas, me preocupa insistir en algo. ¿Y en qué insisto? Insistir en que, en que no se trata ni se trataría del estudio número del capítulo 52, sino que del estudio número 52. Entonces, vamos con lo de siempre. Silvia, ¿estás bien tú ahí? ¿Silvia? La veo a Silvia, la veo medio congeladita, pero espero que esté bien. Bueno, vamos a ver. Entonces, como decimos, el autor desconocido que se le atribuía a Marcos y estamos en la vida de Jesucristo, de su ministerio prácticamente desde su bautismo hasta su resurrección, que es elemento básico del ministerio de Jesús. Y también es un evangelio sinóptico porque cuenta con dos paralelos más y se supone que se escribió entre el año 60 y 70 después de Cristo. Vamos a leer el texto de hoy día. Vamos a verlo eh, en Marcos 12, de 13 al 17. Dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos, estos es súper importante, fariseos y herodianos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Aquí está claramente marcada la intencionalidad de las cosas. O sea, van a verlo no porque quieren obtener algún conocimiento o alguna bendición de las palabras de Jesús, aun cuando reconocen que es un maestro, que es un rabino, que es un enviado de Dios, por las palabras de Nicodemo, ¿verdad? Sabemos que ha venido de Dios, sino que con la intención de buscar cómo sorprenderle. Esto es súper importante, hermano, porque hay gente que por beneficio, por cuestión económica, hace cualquier cosa. Y eso lo vemos incluso dentro de la iglesia evangélica cristiana, que son parte de nuestro círculo. Uno ve que hay gente que por cuestión económica está dispuesta a hacer cualquier cosa, pero cualquier cosa, con costar de tener beneficio. Y aunque muchas veces son testigos de situaciones de avivamiento, son testigos de sanidad y todo eso, eso no los toca. No los toca para decir, oye, yo estoy haciendo algo completamente indebido. No corresponde. Hace pocos días atrás estaba viendo la noticia y estaban haciendo un reportaje de personas que habían sido despojadas de sus casas y rematadas, personas mayores que lo perdieron todo el ahorro de una vida porque se atrasaron una cuota en una institución que al final terminaron era un par de hermanos en la cárcel. No por mucho tiempo salieron. Pero yo decía, ¿cómo es que no te conmueve el corazón? O había una señora que había perdido su casa y se instaló fuera de su casa,
en una carpa, en una cosa así, y armó una cosa ahí, que una cosa que le costó años de sacrificio. Y esas personas que hacen eso no tienen ni un remordimiento, ni una pena de despojar al hombre y a la mujer sencilla, porque van detrás de ellos, que son personas que no tienen cómo valerse. Entonces, ¿cómo es posible que las personas no tengan sensibilidad, aún viendo lo que están viendo? ¿Y cómo es posible que haya personas en la iglesia que son testigos de la obra de Dios, de los milagros de Dios, aunque para ellos son tonteras muchas veces, pero no digo, bueno, yo tengo que cambiar mi actitud, pero se siguen sirviendo, se siguen aprovechando para obtener beneficio económico. Y es exactamente lo que pasa aquí con los herodianos y los fariseos, que son testigos de cosas que son sorprendentes y que en el fondo están reconociendo que Jesucristo vino de Dios. Aún así, ellos no tienen un cambio de actitud, no piensan esto está mal, sino que siguen conspirando fuertemente para sorprender a Jesús en una palabra que le permita acusarlo. ¿Y cuál es la intención? Sacarlos del camino. Porque la enseñanza de Jesús le ha restado a ellos mucho de privilegio. O sea, le ha restado una gran cantidad de, de posibilidades de seguir gozando de esos privilegios, porque ya las personas empiezan como a pensar, a razonar, como dice Jesús, la verdad os hará libre. Y de hecho, Jesús valida a los fariseos desde un punto de vista y a los escribas desde un punto de vista muy particular. Hagan todo lo que ellos te enseñan, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. O sea, valida a los fariseos desde un punto de vista muy particular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que nos complica en cierto modo? Eso, la validación de los fariseos. Espérense un poquito, tengo un eco. Espérense un poquito. Tengo un eco. Aló. Ahora, no todavía tengo eco. Espérense un poquito, déjenme buscarlo aquí. A ver. ¿Me escuchan? Ahí sí se fue el eco. Ahí parece que se fue el eco. Entonces parece que ya Ya, ahora sí. Entonces, y que lo que le estaba explicando yo, o lo que le estaba diciendo yo, era bien simple. O sea, ¿cómo es posible que hayan personas que no se sientan tocados, no se sientan realmente impactados por los milagros de Jesús o por las cosas que ocurrieron? Entonces, veamos. Viendo ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres, mire la preparación mental, psicológica, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad ensillas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, o sea, ¿qué es lo que está, por qué? Porque por delante están pintando una cara de ser una persona complaciente con Jesús, reconociendo a Jesús, pero por un lado están tramando en su mente y sus pensamientos. ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Y respondiendo Jesús le dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Esto es una respuesta que al mundo secular le encanta, al mundo cristiano también, espectacular y todo eso, pero no hay mayor profundidad porque es una respuesta bien simplona y bien carente de teología. ¿Por qué? Porque a la larga eso es como cómo te estás sacando el poncho de encima si al final nuestra creencia dice que todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Entonces, ¿qué le pertenece a César? O qué es realmente lo que está diciendo Jesús ahí. Y eso es lo que vamos a descubrir ahora si Dios quiere, si Dios nos lo permite y que el Espíritu Santo nos inspire. Jesucristo, estando bajo una presión permanente, no solamente es sometido a preguntas capciosas, o sea, preguntas que tienen una mala intención, en lo referente a la ley de Moisés, sino que se añade preguntas que lo comprometen con la autoridad romana gobernante, porque esta pregunta, al ser contestada,
dijeron, no, no corresponde pagar los impuestos porque nosotros somos complemento con la historia romana. O sea, aquí va más allá. La trampa es más interesante todavía. Veamos. Lo que sus enemigos creen lo llevaría más rápidamente a la cárcel o a la muerte y siendo entregado por sus mismos compatriotas. Entonces, si él se compromete con los romanos no van a tener misericordia y lo van a matar. Porque si él está desconociendo que son parte del imperio y que tienen que cumplir con sus deberes con aquellos que los conquistaron, se tomaría como una actitud rebelde y Jesús iría a la muerte. El diario de la vida de Jesucristo nos da una enseñanza práctica utilísima de cómo responder a los desafíos diarios que se nos presentan y se nos presentarán al ser puesta a prueba nuestras convicciones. O sea, todo el tiempo Jesús está siendo puesto a prueba. Ahora, lo que está pasando es el día a día de Jesús. Está viviendo y está enfrentando desafíos. No está llorando, no se está quejando, no está reclamando por qué los desafíos de la vida, por qué tengo a esta gente que me está acosando, por qué tengo a estas personas. No, él no está haciendo eso. Él está constantemente viviendo el día a día y enfrentando lo que tiene que enfrentar, los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos de Jesús? No tiene que ver con la alimentación, no tiene que ver con dónde dormir, porque Jesús dice, Dios se preocupa de eso. Está hablando de tener que enfrentar a personas con una mala intención permanente y unos discípulos que se pelean entre sí para hacer ver quién es el mayor y cosas por el estilo. Es el día a día de Jesús. Y nosotros también tenemos un día a día. Y nosotros también tenemos que enfrentar desafíos diarios todo el tiempo. Y como que le tenemos temor. O sea, la vida es eso, hermano. La vida es un constante desafío. No podemos evitarlo, no podemos. O sea, y de ahí, o sea, no es una condición idílica de Edén, donde todo se te da y donde no hay ninguna preocupación de nada. No, no, no. Eso ya se vino afuera el día que Adán desobedeció a Dios y ya no está. Entonces, ahora se nos presenta un tremendo desafío. Entonces, es interesante ver que en el diario de la vida de Jesús, él camina rumbo a cumplir el propósito de Dios, enfrentando los desafíos. Nosotros vivimos pidiéndole a Dios que nos libre de los desafíos. Entonces Marcos 12:13 dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen alguna palabra. La conspiración contra Jesucristo de parte de los más altos líderes religiosos israelitas se hace tan evidente en este pasaje, le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos. Inmediatamente nos preguntamos, ¿quiénes los enviaron? No dice ahí, fue un grupo de herodianos y fariseos a hablar con Jesús, dice, le enviaron, perdón, algunos de los fariseos. O sea, una conspiración clara. O sea, se juntaron y dijeron, vamos a mandar una delegación con este fin. No solamente las personas que llegan a hablar con Jesús están comprometidas, sino que hay gente detrás de eso. Y qué lamentable ver que estas situaciones conspirativas uno las ve en el diario vivir en todas partes, en todo orden de cosas. Lo ve en instituciones públicas, lo ve en instituciones gremiales, lo ve porque la lucha por el poder siempre ha sido una cosa que fascina al hombre. El hombre quiere tener poder y ese poder lo quiere principalmente por una cuestión de ego o necesariamente, y la condición más importante, para los privilegios. El ser humano quiere buscar privilegios. Hoy día estaba escuchando a una, eh, a una dama que estaban extraditando de México perdón, de España a Estados Unidos, que había sido la enfermera de Hugo Chávez. Y durante un tiempo, sin tener ni un estudio, la pusieron como tesorera. Y estaban diciendo que había comprado no sé cuántos lingotes de oro de más de 2 libras, enorme, el menos lingote, y lo había mandado a otro país. O sea, el robo y todo. Entonces, a partir de la posición de poder. Y si usted empieza a darse cuenta, mucho en lo que las grandes discusiones de la corrupción que hay en nuestro país actualmente tiene que ver con placas, con dinero y con el uso del poder para obtener. Ahora, uno se sorprende y dice, oye,
Esto lo hacen los grandes tipos, los que están, hermano, yo lo he visto a todo nivel. Yo fui parte del sindicato y una de las razones por las cuales me retiré yo del sindicato como delegado sindical en Entel fue porque vi una actitud dirigencial que no correspondía. No correspondía y tiene que ver con eso. O sea, yo logro tener una posición de poder que me permita usufructuar de eso. Y esto tú lo ves a todo nivel. Incluso lo ves hasta en grupos chicos, lo ves en asociaciones estamos hablando, por ejemplo, de juntas vecinales, que son, algunas veces son juntas pequeñas de varios chicos, donde se acusa al presidente y a la tesorera de estar haciendo su fruto de los dineros a favor de ellos o de beneficiar a familiares. Esto lo llega en el alma al ser humano, ser corrupto y principalmente eh, uno empieza a encontrarle tanto sentido a las cosas que Dios nos libre su alma y la mía. De esto, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y no solamente porque la gente tiene necesidad, sino que algunas veces las necesidades están satisfechas, pero querer tener dinero para darse ciertos gustos en la vida o lujos. Entonces, el dinero siempre va a ser insuficiente para una persona. Aunque tenga sus necesidades básicas, va a querer más. Entonces, eso lleva a que si yo no tengo dinero por una vía, voy a usar por la otra. Entonces, la corrupción está presente en el alma humano y se va a ver a nivel de grandes cantidades de sumas de dinero o pequeñas. Ahora hemos sido testigos de cómo generales de las Fuerzas Armadas, políticos metidos hasta el tuétano en elementos corruptivos, en actos de corrupción, sindicalistas, todo tipo de gente. Y lo vamos a seguir viendo. Lo vamos a seguir viendo porque está en el alma del ser humano. El único que corrige eso es el Señor. Y aún dentro de la iglesia se dan casos de corrupción también. Porque el alma del ser humano está ahí. O sea, si Cristo no ha pegado firme en el corazón, los actos de corrupción se van a ver porque de alguna manera la gente vende su alma. ¿Verdad? Entonces aquí lo enviaron por un complot, porque necesitan sacarse a Jesucristo de encima, porque si no dejan de tener esa autoridad o dejan de tener contar con los privilegios. Ahora los fariseos hacen alianza con un grupo que ellos menospreciaban, los herodianos. Los herodianos eran una secta de judíos helenísticos, o sea, pro cultura griega, mencionados en el Nuevo Testamento en 2 ocasiones. Se considera fieles promotores de la dinastía de los distintos Herodes que reinaron en Judea. Ellos eran promotores de la dinastía de la dinastía de los Herodes. Acuérdense que hubieron varios Herodes, Herodes el Grande, Herodes Antipas. Entonces, ellos eran promotores de esa dinastía. Esta embajada tenía un único propósito: hacer caer a Jesucristo en una palabra que ellos pudieran usar para acusarlo a Jesucristo ante los romanos y así poder lograr su meta, de sacarlo de circulación. Es una expresión que tenemos nosotros, ¿verdad? Que no pueda seguir haciendo lo que está haciendo. Es decir, terminar con su vida y por consecuencia con su ministerio. Ese es el propósito, sacarlo de circulación porque está mellando la autoridad, está mellando la situación de aquellos que están en el poder. Quiero hacer un alcance. A este punto, usted ni yo estamos libres de pensamientos corruptos o actitudes corruptas de querer obtener beneficios. Tenemos que rogarle a Dios. Esto que estamos viendo aquí es para darnos cuenta en qué mundo nos rodeamos. Y de hecho la obtención de dinero fácil, la obtención de recursos que no son conforme a la palabra de Dios está siempre. Usted dice, no, yo nunca voy a robar. Hay muchas formas de robar. No, yo nunca voy a hacer esto. Hay muchas formas de hacerlo. O sea, cuídese que su corazón y su alma no entre en lo que se llama la ambición, que se llama el deseo de obtener cosas por la vía fácil. No, cuídese eso. Por eso dice el Señor, demos gracias a Dios por lo que tenemos. Mientras tengamos lo suficiente para vivir, estemos contentos con eso. Y todo lo que nos llegue de más es una bendición extra que nos permite hacer cosas. No sé, pues, si usted quiere viajar, quiere
tener un descanso en algún lado o quiere tener, no sé, un mejor producto en su casa, eso es lícito, pero en la medida que usted obtenga las cosas como corresponde. ¿Ah? Hay una cierta responsabilidad en esto y normalmente todo lo que se obtiene a base de lo que no es un sacrificio se usa irresponsablemente, muy irresponsablemente. Hay mucha gente que como no fue fruto de su trabajo, de su sacrificio, y nunca olvide usted que para Dios, cuando usted ofrenda, cuando usted diezma, o hace eso, usted entrega una parte de su vida, no está entregando dinero. Sáquese eso de la mente. O sea, si usted sigue insistiendo en que cuando yo, aquí no, o que tira una moneda, la tira a un saquito o pone un sobrecito en una cajita de alguna parte, usted está tirando, no. Por eso dice, usted se presenta ante Dios. Por eso cualquier dinero o cualquier cosa que no sea parte de su vida, no es acepta ante Dios. Usted no puede estar ofrendando o diezmando producto de un dinero que obtuvo a base de robo o de engaño o del azar. Porque usted no está presentando vida, está presentando algo que es ajeno. Eso es un incienso que no va a oler bien para Dios. Es eso que hicieron los hijos de Aarón, Eliú no, los hijos de Aarón, no me acuerdo bien exactamente los nombres, que se pusieron a hacer una ofrenda por su cuenta que no era la que le mandó Dios. Entonces, y eso es exactamente cuando usted ofrenda y diezma de dineros que no son dinero obtenido por la vía de un trabajo de usted, porque no se está ofrendando a usted, está ofrendando a la corrupción. Entonces hay que tener cuidado con eso. La gente cree que usted no puede comprar a Dios, ni puede comprar nada de eso. O sea, usted dice, yo por este dinero, qué bueno, tengo la oportunidad de llevar esto a la iglesia y los hermanos se van a poner contentos. Por favor, olvídese eso. O sea, usted cuando ofrenda, no ofrenda a la iglesia, ni diezma, usted está cumpliendo un mandato de Dios. Y eso tiene que estar limpio para que sea grato, para que huela grato a los ojos de Dios. No puede estar sucio, no puede estar, no puede ser producto de un acto corrupto. No sé, por ahí por la mala, por mi privilegio en el lugar donde estoy, obtuve este dinero y yo pesco parte de este dinero y lo entrego a la iglesia. ¿Usted cree que eso va a ser considerado para usted como un acto de obediencia a Dios? No, eso está contaminado. Es una ofrenda contaminada. Y usted no puede ofrecer a Dios ofrendas contaminadas. Pero si usted, es lo que Jesús trata de decir con el asunto de la viuda. Dice que dio todo lo que tenía. O sea, lo que tenía la viuda era lo que ella obtenido a base de su vida, de lo que había recibido, era parte de su vida. Entonces Jesús destaca ese sabio entregó más que todo. Porque independiente que si usted, producto de su trabajo, tiene un poquito de dinero y usted lo entrega, usted está entregando vida, que es algo grato a los ojos de Dios. Que en medio de su escasez, como dice Pablo, en medio de su escasez, no dejaron de ofrendar. Entonces dice, eso va a redundar en fruto. ¿Y por qué le estoy hablando de esto? Porque le estoy diciendo, tenga cuidado de tentarse a obtener recursos en forma corrupta. Estos tiempos se promueven esas conductas. Se han ido destapando ollas de personajes que usted menos lo pensaba, están comprometidos en actos corruptos hasta el cuello y un poco más arriba. Entonces esos son personajes muchas veces a imitar y algunos han salido bien parados y otros no tanto. O sea, la corrupción es una forma de caminar en el mundo ahora y eso no debe ser nuestra manera de vivir. Ahora, ¿qué consecuencia va a tener para usted esto en el mundo? ¿Que va a ser tratado como idiota, como tonto? Es como el tango cambalache, ¿verdad? Dice, y el que no roba, dice, es un gil. El que no engaña, el tango, cuando está hablando del siglo XX de Cambalache, habla de la situación de corrupta y dice, y el que no roba es considerado un tonto. Y en el mundo usted va a tener eso. Cuando usted vea, oye, pero tú soy tonto, si tenéis que aprovechar la oportunidad, y va a ser mirado menos y va a ser tratado de imbécil.
Bueno, y hay gente, hay cristianos que no les gusta ver eso. O sea, por eso usted tiene que tener claro su identidad en Jesucristo. Usted es un hijo de Dios. Lo que diga la gente de usted o lo que piensa la gente de usted no debe importarle mientras usted agrade a Dios. Porque la gente va a tratar de encasillarlo, mire, este pobre cristiano, son tontitos, son imbéciles, todo el mundo miente, ellos no mienten, la mentira es necesaria, todas esas cosas van a salir como argumentos. Por eso usted tiene que estar preparado para esto. Y nunca olvide esto de los actos corruptos. Entonces Marcos 12:14, viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Es una pregunta realmente complicada. Veamos, para poder aparecer como hombre justo, que lo único que buscan es aclarar dudas, porque así se presenta, no tenemos una duda, ¿ah? Empiezan su diálogo con Jesucristo llenándolo de elogios, ¿verdad? Una estrategia muy conocida para tirarte el zarpazo, ¿sí? Y eso lo he visto en tantas personas, yo hermano. Tantas personas que son aduladores, pero detrás de eso tienen una intención. ¿Ah? Y dentro de eso están los cazadores de almas, que comprometen a la persona en su alma pues, para, para tenerla sujeta a ellos. Son personas como, por ejemplo, que te prestan dinero o le prestan dinero a un necesitado y nunca quieren y tratan de retardar el pago. O sea, la persona quiere pagárselo no, y no le quieren recibir. ¿Para qué? Para tener el alma capturada, como hacerlo sentir deudor permanente. Son personas que usan estrategias. De hecho, uno de los grandes cazadores de almas era eh, está nombrado en el Antiguo Testamento el que edificó la Torre de Babel, ahí me voy a acordar el nombre. Ese tipo era gran cazador de almas, dice gran cazador delante de Jehová, pero cazador de qué, de animales, cazaba almas, porque tenía un ejército de personas haciendo una torre. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que los convenció? ¿Cómo es que los tomó? Cazado su alma. Entonces, bueno, ahí dice se presenta como hombre justo, ¿verdad? Pero que sin embargo están preparando el camino para la pregunta capciosa que pondrá en un gran aprieto al Señor del cual ellos creen no podrá salir. Si se hace esta pregunta lo matamos, con esta pregunta lo destruimos, ¿verdad? En la que la gana hacer. Por otro lado, sin darse cuenta, ellos declaran grandes verdades del carácter de Jesucristo. Jesucristo vive y transmite la verdad. Vive y transmite, Él es veraz, Él es Dios. Como dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ellos acaban de proclamar sin darse cuenta que Jesús es Dios. Sin embargo, ellos no lo usan como un adjetivo, pero Jesucristo no solo practica la verdad, sino que Él es la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Él lo dice. También dicen que Jesucristo en su forma de actuar no se deja influenciar por lo que piensan y hablan las personas de Él y de la apariencia que tengan las personas, cualquiera sea, no le afecta para enseñar al pueblo que, que obedecer a Dios. ¿Verdad? Ellos no, Jesús no se ve complicado por las apariencias, ni influenciado por la gente, ¿no? Que yo no quiero herir a nadie. De hecho, él cuando habla del adulterio, cuando habla del diezmo, cuando habla de todo, a muchos afecta cuando está hablando. Él no está diciendo, oh, pero es que yo no quiero hablar de esto. Cuando habla de la oración, cuando habla de amar a las personas, al prójimo, todo eso, a muchas personas los toca, po. Y él toque, no, pero yo no voy a hablar de esto para que gente no se vea afectada. Él habla sí o sí. No le interesa que sea afectada porque él necesita que la persona conozca la verdad, que la va a hacer libre. Entonces, esto declaran grandes verdades de Dios. Después de llenar a Jesucristo de elogios, se revela la verdadera intención que tienen estos enviados. Preguntan a Jesucristo sobre la legitimidad de pagar tributo a los romanos, que son sus conquistadores opresores, que le han quitado la libertad al pueblo de Israel. Entonces, dice, si tú contestas que sí, tú estás con ellos, estás con nuestros opresores y lo estás defendiendo. Y si contestas que no, entonces nosotros tenemos la forma de ir a acusarte
para que por un acto de rebeldía a los romanos. eh, Esto es una maquinación muy bien preparada, o sea, por los dos lados. O sea, si decía que sí, estaba toda la gente escuchando y este es pro-romano. La situación ha excedido el entorno religioso para pasar al peligroso mundo político, porque su respuesta podría poner a Jesucristo como traidor ante los judíos o como un peligroso conspirador rebelde ante los romanos. O sea, por los dos lados tiene que perder. Se dice que sí y se dice que no. ¿Alguna vez usted ha sido puesto en esa encrucijada? ¿Ha sido puesto en esa encrucijada que le dé la respuesta que deba perder, por un lado? Yo creo que sí. Ahora, le tengo una buena noticia. Déjese guiar por el Espíritu de Dios. Él le va a dar la respuesta precisa, como se la dio a Jesús. No tenga miedo. El Señor da la respuesta que necesitamos. Veamos. Dice, la situación ha accedido al entorno religioso para pasar al mundo político, ¿verdad? Y veamos. Pida a Dios nunca ser parte de conspiraciones para dañar a otras personas, por muy desagradable que sean estas personas. Dios no lo considerará inocente. Ah, pero hermano, ¿sabes que esta persona que está aquí está causando daño? Tenemos que hacer algo para sacarla. Sí, bueno, si usted quiere hacer algo para sacarla, va y le dice a la persona directamente, ¿sabe qué? Usted, papá, y o usa una denuncia de lo que está pasando. Pero conspiración, usted nunca sea parte de conspiración. Ah, no, pero es que es un acto de justicia, porque está aquí. No, usted no sea parte de las conspiraciones para dañar, pues Dios no lo va a considerar inocente. Ah, no, la única manera que usted pueda actuar es que usted tenga la autoridad que se le dé para poder hacer algo, pero usted no puede estar, como no tiene la autoridad, no tiene los recursos, no tiene los medios, entonces usted conspira para, para dañar, no se haga parte de las conspiraciones, porque hay gente que le encanta involucrar a otros en sus pensamientos y buscan adictos. Entonces, y los cristianos caen re fácil, hermano. Los cristianos caen re fácil, son re fáciles de convencer. Algunos, mire, algunas veces no tienen, de repente hacen una lista porque quieren echar a una persona de algún lado y tú no estás de acuerdo. No creo que eso sea el camino. Y algunos creyentes firman igual porque se sienten como complicados con el entorno. Aprenda a defender sus convicciones. Y cuando usted aprenda a defender sus convicciones, de lo que usted cree, decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Y, no, pero ¿por qué? Hay gente que no lo va a entender, po. Hay gente que no lo va a entender. Y la persona ruega, mire, porque esto es un doble estándar increíble. Porque una vez que firman listas o firman papeles para hacer un acto contra una persona, ya sea lo que sea, estoy hablando de los cristianos, después están pidiendo ojalá que la persona nunca se entere que la firma de él estuvo en ese papel. O sea, quieren salir limpio y agradar a la gente. No, usted tiene que vivir por convicción, a mí no me parece y no lo voy a firmar. Y listo. Ah, pero es que tú eres aquí, un facho, que tú eres aquí, que tú eres una persona indolente, que tú eres... No, yo soy una persona que tengo mis propias convicciones y yo creo que esto no está y se acabó. Pero muchas veces los cristianos son llevados por la ola, son llevados por el viento, como dice el apóstol, son por todo viento de marea. O sea, para donde va el viento, para allá van. No, yo tengo que ir en una dirección y algunas veces tengo que ir contra el viento, porque mi camino es Jesucristo, porque mi camino es la palabra de Dios. Y muchas veces esa palabra de Dios se enfrenta a un viento contrario como en estos días. Los vientos soplan fuerte contra la palabra de Dios. Usted tiene que caminar e ir contra el viento. Y algunos no quieren, entonces prefieren ser arrastrados por todo viento. Se arrastran en todo bien, todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo, que muchas de ellas son contrarias a Dios. No, pero es que yo no quiero que la gente me mire con malos ojos, es que vas a tener que enfrentar. Pues, si es que tú no te vas a atrever a decir que el aborto es un asesinato, el aborto es un asesinato y se acabó. Ah, pero es que la gente pro aborto y yo vivo rodeado de personas con pañuelos verdes. Vive rodeado de personas con pañuelos verdes.
pero eso no quita que tú te des tu opinión. Es que esa persona no me va a querer hablar. Y para tener amigos así. O sea, ten cuidado porque los cristianos son fáciles de llevar sobre todo viento de marea. O sea, por eso la Biblia dice y hace esa advertencia. Ten cuidado, no seas arrastrado por esto. Y dice, y habla sobre el mundo, que no somos parte del mundo, ¿verdad? No seamos parte, y de cuando habla del mundo, del sistema de pensamiento. Porque dice, porque todo lo que hay en el mundo es contra Dios. Entonces, de alguna manera, te está diciendo la Biblia, ten cuidado con eso, no te dejes arrastrar. Dice, al mundo se lo aborrece, o sea, sistema y estamos hablando, no estamos hablando del planeta, ni estamos hablando de la gente, estamos hablando del sistema filosófico imperante. No podemos ser parte de eso, no podemos ser parte de eso. De hecho, lo que mandó Silvia o lo que me hizo llegar a mí con respecto a las Biblias y a esto, es algo que hace tiempo se viene cocinando. No podemos ser parte de esa simpatía. No existe simpatía a las cosas que son contra Dios. Usted no puede ser participante de las cosas contra Dios, porque el Señor le va a decir, nunca te conocí. Y la Biblia dice, no puedes ser amigo del mundo y estar en Dios, no puede estar claudicando entre dos dioses, que es lo que le pasó, que es lo que planteaba Elías con respecto al pueblo de Israel, que el pueblo israelita iba a hacer bacanales al campo para pedir la bendición de las cosechas a Baal. Y después que hacían eso, hasta orgías sexuales, se iban al templo de Jehová a entregar una ofrenda. Están como aquellos personajes. Un día escuché a un personaje televisivo que dijo, yo si le tenía miedo a la muerte, le tengo pánico, y por eso me voy a confesar en todas las religiones por si acaso. O sea, iba a estar metido, iba a vender una velita a todo. Entonces, ¿eso qué significa? Ser guiado por todo viento de marea. Entonces, ahí está el gran problema, que usted tiene que tener convicciones claras. En Marcos 12:15, más él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. El texto bíblico dice que Jesucristo está plenamente consciente de la actitud hipócrita y perversa que hay detrás de los elogios y la pregunta. Usted muchas veces va a darse cuenta perfectamente de las actitudes hipócritas que están frente a usted y va a ser testigo. O sea, eso le da claro en el terreno que está pisando. Jesucristo ya ha manifestado su pensamiento con respecto al pago de tributo. No es primera vez que a Jesucristo le plantean este problema. Dice, dime Pedro, ¿a quiénes cobran los reyes impuestos y contribuciones? ¿A los ciudadanos de su reino o a los extranjeros? Pero contestó, a los extranjeros. Jesús le dijo, entonces los ciudadanos del reino no tienen que pagar impuestos. ¿Verdad? Entonces ahí está claramente planteado esto del bien de igual sencillo. ¿Por qué? Porque este pensamiento de Jesús tiene condescendencia con esto. Jesucristo en el diálogo con Pedro muestra la realidad de los pueblos conquistados. Debían pagar impuestos, tributos a sus conquistadores. E Israel estaba conquistada por los romanos. También debemos recordar que en otras épocas los reyes israelitas cobraron impuestos a los pueblos vecinos conquistados. O sea, esa es la realidad de ese mundo. Los conquistados debían pagar impuestos al conquistador. Esta situación era meramente sabida por los líderes y dirigentes de Israel, por lo cual la pregunta de Jesucristo sobre si es lícito dar tributo al César no tiene cabida alguna, porque no se trata de si es lícito o no, sino una condición de pueblo conquistado. No es que si Jesús decía que no era lícito, se acababan los impuestos. O sea, la pregunta no tiene ni una cabida, porque eso era la realidad de la época. Todo pueblo conquistado pagaba impuestos, pagaba tributo. Y de hecho, no, no solamente tiene que ver con los pueblos de esa época. Si usted sabe que tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, eh, los perdedores tuvieron que pagar los costos de la guerra. Alemania pagó durante muchos años costos de guerra, de lo que le salió a los otros para pagar. Entonces, y Japón también. Pero la cosa es una realidad. Entonces, eso es una situación. No tiene cabida la pregunta.
La pregunta no tiene cabida. Sin embargo, Jesucristo, dirigido por el Espíritu Santo, pide ver la moneda del tributo y dará una respuesta brillante que será recordada no solo por su discípulo, sino por el mundo secular. Y ellos le dijeron, y ellos le trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús le dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. La habilidad manifestada por Jesucristo para desarmar la trampa en la cual lo quieren hacer caer para apurar su muerte es brillante. Él está siendo guiado totalmente por el Espíritu Santo. Aquí vamos, debemos recordar que a la usanza del actual dólar como moneda de intercambio internacional, la moneda circulante oficial del imperio era la moneda romana, que se acuñaba rindiendo honor a los gobernantes imperantes, al gobernante imperante que no llevaba el título de rey, sino de César. Jesucristo pide que le traigan la moneda del tributo impuesto, que tiene la imagen del emperador, de César, y les pregunta, ¿de quién es esta imagen en la moneda? Y ellos responden, que de César. Y él pronuncia la famosa frase, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí viene la primera contradicción teológica, o sea, la contradicción teológica. Lamentablemente esta respuesta se interpreta desde lo material, pero es más que eso, ya que en la práctica todo lo material le pertenece a Dios. Todo lo material. O sea, cuando dice dar a César lo que es de César, hasta esa moneda le pertenecía a Dios en la práctica. Porque todo lo que hay en la tierra es de Dios. Todo mineral con que se acuña la moneda es de Dios. Entonces, esa respuesta en lo teológico no tiene cabida. Pero hay otra intencionalidad. Dice, mire, la respuesta apunta a devuélvele a César lo que genera César, lo que genera César. Y respondan a Dios lo que demanda Dios. O sea, es muy importante lo que genera. Lo que genera. Es como diciendo, esto que inventó este hombre es de él, no viene de Dios. Dios no quiere eso. Porque entonces, cuando César acuña, ¿qué es lo que genera César? ¿Qué es lo que genera? Degeneración, idolatría, perversión. Devuélvanle a ese hombre todo eso. Eso es lo que está diciendo Jesús. En el fondo, cuando dice, den a César lo que es de César, es decir, yo no quiero nada de esa contaminación. Dios no quiere eso. Devuélvanle eso a él. Entonces, más allá de devolverle una moneda o tener una moneda que realmente la moneda tampoco le pertenece a él, el material con que fue hecho, todo lo que hay en la tierra es de Dios. Lo que le está diciendo a Jesús es súper importante. Va más allá de ese discursito que nos dice, devuélvale a ese hombre todo lo que genera él y denle a Dios lo que es de Dios. Sus mandamientos, su Dios único, el Dios espiritual, la adoración. Eso es diferente. Entonces, la respuesta es más profunda que reducirlo a esa respuesta que la gente dice. Lo que está diciendo, y es lo que tenemos que hacer nosotros también, cuando decimos de dar a César lo que es de César, y devuélvale a ese hombre toda su inmundicia, su asquerosidad, todo lo que ha generado, toda la idolatría horrible, todo eso, devuélvase, que está representado en una moneda, que lleva su imagen. ¡Pum! Y es lo que nosotros tenemos que hacer también nosotros, desechar todo aquello que no corresponde. Hay personas que valoran mucho lo económico y están dispuestos a conservar símbolos idolátricos porque tienen gran valor. Y ojo, el símbolo idolátrico lo tiene en sí mismo, porque no sé, una imagen de Buda del siglo IX o del siglo no sé cuánto, y que fundirla no valdría nada, pero tenerla así como imagen la pueden comprar por miles. La gente dice, yo me mantengo con esto, yo lo voy a guardar porque aquí hay mucho dinero. Pero tú estás teniendo un símbolo de idolatría, pero por ambición. Entonces, cuando Dios dice, devuélvale a ese hombre todo, entonces es lo que genera. Devuelvan a César lo que genera César, lo que esa moneda la inventó él, la creó él, la hizo él, y eso no es parte de nuestro movimiento. Y es lo que está pasando ahora. Vuélvanle al mundo lo que genera el mundo, que es lo que dice Juan en una manera brillante, ¿verdad?
La habilidad de Jesucristo para evitar caer en la trampa que parece infalible no deja de maravillar a sus adversarios. Y con esto cierro la cosa de la temática, porque aquí se cierra esto. Pero quiero que usted saque enseñanza muy claramente. Aquí no es una cuestión de moneda, aquí no es una cuestión de decir, de esta imagen de César, sino que lo que él representa, todo lo que representa ese imperio, ese hombre en esa imagen, en esa moneda, lo que genera, como dije yo, idolatría, sexualidad ilícita, corrupción, todo eso que genera ese hombre, váyase, déselo a él. No queremos eso como ser parte de nosotros. Así que eh, tenga eso en su corazón, hermano. Hay momentos en que usted tiene que tomar decisiones. Yo me acuerdo que varios momentos de mi vida tuve que tomar decisiones de deshacerme de cosas que se podían considerar valiosas y tomé la decisión y ni siquiera quise evaluar el costo económico. Un acto cuando Dios me abrió el coco y me di cuenta que lo que tenía en mi poder no correspondía porque simbolizaba algo contrario a Dios o porque sencillamente era contra Dios. ¡Pum! ¡Chao! Altar a la basura. Ni pensar cuánto valía, porque si te ponía a pensar cuánto vale, no lo hace. Entonces, la ofrenda a Dios es una ofrenda a Dios. Le estoy dando algo de valor, algo que para el mundo es valioso, que para mí también podría ser valioso, se lo entrego a Dios, se lo doy a Dios. Entonces, tenga cuidado en su actitud, porque hay cosas que maldicen su vida, maldicen su casa, y cuando Dios le abre el coco, perdón la expresión, le abre la cabeza y le muestra que eso está trayendo maldición, usted, no, pero es que esto, y empieza la duda, la lucha interior del valor intrínseco que tiene el objeto y lo que el objeto representa, o la cosa que tengo representa. Entonces, yo no quiero perder. Y tenga cuidado porque en esa batalla usted puede perder, porque su corazón está comprometido. Por eso la Biblia dice que el rey de todos los males es amor al dinero. Y ahí empieza a darse cuenta que su corazón está comprometido con ciertas cosas. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero pastor, yo soy un hijo de Dios, eso nunca me va a pasar. No, 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 por favor. Como decía mi ancestro por ahí, se ha visto muerto cargando a dos, ese típico dicho que tenemos muy claro en Chile, ¿verdad? O sea, se ha visto lo que no es posible que ocurra, ha ocurrido. O sea, usted dice, no, pero a mí no me va a pasar. Guárdese en Dios. No tenga su amparo y su fortaleza y su cuidador y su cuidador es Dios, no usted mismo. No confíe, su más grande enemigo es usted mismo. No, usted se puede traicionar a usted mismo. Y dice, "Oye, ¿por qué hice eso? Porque está en la naturaleza humana, ¿verdad?" Así que eh, yo quisiera, digamos, cerrar el estudio 52 con esto. O sea, esto de la tentación de Jesús en la moneda va más allá de un simple objeto. Profundiza en el área de que Jesús le dice, entréguenle a este hombre lo que le pertenece a él y que no es una moneda, lo que la moneda es un símbolo. Ahí en esa moneda está la vanidad, las pretensiones, el endioseamiento, porque esas personas se consideran dioses. O sea, hay mucho en la moneda, no es el valor intrínseco que los israelitas le quieren dar. De hecho, el valor que tenía en sí mismo, sino que era lo que había detrás de ellos. Así que la enseñanza va más allá de una cosa económica, va más allá. Así que dejo la oportunidad entonces y paro yo aquí, paro el estudio, lo cierro con estos textos y doy la oportunidad por si alguien tiene que decir algo.